Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es: ¿a qué es semejante el reino de Dios? Bajo la serie 4 parábolas de Jesús. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a una edición más de Iglesia.edu. Durante este mes estamos desarrollando la serie 4 parábolas de Jesús. Hoy es mi privilegio presentar la que corresponde a la ocasión. Desde Chicago, el doctor Raúl Saldívar nos habla del reino de Dios. Qué bueno que está con nosotros. Estamos desarrollando la serie 4 parábolas de Jesús. La parábola es un conjunto de metáforas y el conjunto de metáforas crea una alegoría. Entonces, al final, eso es una parábola, una alegoría, es decir, algo que no puede entenderse literalmente. Jesús dijo muchas parábolas. Nosotros para esta serie hemos seleccionado 4 parábolas. Hoy tenemos una de esas tantas de Jesús y le hemos llamado a esta enseñanza ¿a qué es semejante el reino de Dios?, que está fundamentado en el texto que se encuentra en Mateo 13 del 44 al 50, donde nos habla de 3 enseñanzas, pero que al final son las mismas, y ahí nos deja claro el Señor ¿qué es el reino de Dios? Mis objetivos en esta ocasión son los siguientes. Número 1, quiero explicar el contexto de las parábolas del reino de Mateo 13, es muy importante. Y número 2, voy a enumerar los 3 elementos a los que Jesús asemeja el reino de Dios. Esto es importante. Bueno, hablemos del número 1, que el reino de Dios es semejante a un tesoro. Y esto nos habla del valor del reino. Primero, definamos qué es reino. Reino es la fe cristiana. Yo entiendo perfectamente bien el debate teológico de los dispensacionalistas y de los teólogos del pacto sobre el reino de Dios, pero no nos vamos a meter a ese enjambre de pensamientos teológicos y sencillamente yo voy a decirles de la forma más sencilla: entendamos el reino de Dios como el cristianismo que nosotros vivimos, la esfera donde nosotros vivimos actualmente en esta época, donde el Señor es el Señor de nuestras vidas y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Este es el reino de Dios actual, presente, ¿verdad? Obviando todo lo teológico que mencioné anteriormente. Algún otro día hablamos de esos temas. Pero ahora que quede claro eso. Entonces, las parábolas del reino las encontramos en Mateo 13. El Señor habló de una serie de parábolas para explicar el reino de Dios. Bueno, pues hemos seleccionado para estas enseñanzas 3 definiciones del reino de Dios. Entonces, la primera es que el reino de Dios es semejante a un tesoro. Dice, porque cuando yo encuentro un tesoro, entonces lo entierro nuevamente, dice el Señor, voy y todo lo que yo tengo lo doy para comprar el terreno donde está el tesoro, para quedarme con ese tesoro que está en ese terreno. Como cuando yo encuentro petróleo en un terreno, entonces voy a comprar ese terreno porque me quedo con el petróleo y no importa lo que pague por el terreno. Entonces esto nos está hablando del valor del reino. Miren, señores, ser cristiano, que eso es lo que quiero decir por reino de Dios, no es cualquier cosa. Voy a repetir esto. Aunque vivimos en un mundo donde cualquier perico de los palotes es cristiano, esto tiene un gran valor. Es enorme el valor que tiene ser cristiano. Por eso nunca debemos avergonzarnos ante ningún ser humano de declarar y afirmar nuestra fe cristiana.
porque tiene un valor enorme. Jesús nos lo deja aquí claro. Voy a comprar todo, haré lo que haga falta porque ahí hay un tesoro. Voy a comprar esto porque está diciéndonos que ese tesoro tiene un gran valor. El cristianismo tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque el cristianismo, los principios del cristianismo me asegura una extraordinaria familia. Me asegura una vida con sentido, con significado, con principios para resolver cualquier situación adversa, para poder educar a mis hijos correctamente, para poder honrar a mis padres, a mi esposa, a mi esposo. El cristianismo, los principios filosóficos, me va a dar todos los elementos para hacer negocios en el mundo, para ser próspero, para bendecir a otras personas, para no vivir bajo la carcoma de la envidia, del deseo de venganza, de la ira. No, el cristianismo me va a dar otras cosas. Por eso tiene un gran valor. ¿A qué compararé el reino de los cielos, dice el Señor? Pues semejante, y hace la explicación, a un tesoro que esté en un terreno, lo descubro, lo vuelvo a enterrar, voy, doy todo lo que tengo, compro el terreno, porque al comprar el terreno me hago dueño del tesoro, porque esto tiene un gran valor. Entonces, esto no tiene nada que ver con la religiosidad barata que a veces nosotros vemos por aquí, por allá. No, esto tiene valor. Y eso es lo que quiere decir, ese es el primer elemento de lo que quiere decir el reino de Dios. Número 2. El reino de Dios, dice el texto, es semejante a un comerciante. A un comerciante, y ahí pone el ejemplo del comerciante que paga todo completamente. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos quiere decir aquí con esto? Nos habla del costo del reino de Dios, una perla, una joya. Vengo yo y la compro y no importa porque yo sé el valor de lo que tiene esto. Como cuando voy a comprar un Rembrandt o un Goya. Ya sé el valor que tiene. ¿Entiende lo que me estoy dando a entender? Entonces, el reino de Dios tiene un costo. No es gratis ser cristiano. Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El costo del discipulado, dijo Bonhoeffer, tiene un costo, no es gratis. Bueno, de gratis recibimos la salvación y es gratis, pero al final nos cuesta la vida. Tome su cruz cada día y sígame, porque hay que seguir, tiene un costo. El comerciante fue, vendió todo y compró la joya. El cristianismo tiene un costo, te cuesta la vida. Entonces, cuando decimos que X comunidad tiene un porcentaje alto de cristianos, pero esa comunidad todavía reina la violencia, el desorden, no, son números nada más. Porque el cristiano, el que sigue a Jesús, es otra persona completamente diferente. Hay mucha gente en las iglesias simplemente paseando el domingo por la mañana, sin ningún compromiso. No, ser cristiano cuesta, Señor. Te cuesta la vida. Te doble el orgullo. Te destruye todos tus pensamientos y filosofías, porque no es lo que tú quieres, no es donde tú quieres ir, no es lo que te da la gana hacer, sino lo que el Señor dice. Es seguir los principios de la filosofía, por eso te cuesta la vida. Pablo lo entendió a la perfección y dijo, no vivo yo ya, vive Cristo en mí, quiere decir, he renunciado a mis pretensiones, a mis derechos, y así lo dice él en sus cartas. Pablo, doilos, siervo sin derechos de Jesucristo. Eso es ser cristiano, tiene un costo, hay que morir al yo. Bueno, ¿a qué semejante el reino de los cielos? Vamos al número 3. Dice Jesús que es semejante a una red. Porque bueno, echas la red,
Sacas unos pescados por ahí, unos están bien, otros no están bien. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino de Dios hay selectividad. Fíjate lo que estoy diciendo. La selectividad del reino. Claro, es bíblico. En el reino de Dios hay trigo y hay cizaña. ¿Ah? Fíjate lo que estoy diciendo. Hay buenos y hay malos. Pero al final hay una selectividad. Y tú ya lo sabes. El texto lo dice porque el Señor juzga a cada uno según sea sus obras. Entonces hay mucha gente en las iglesias, pero muchísima. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hace la voluntad del Padre. Este es el que entra al reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es selectivo. El reino de Dios es semejante a una red. Ahí expone el Señor la parábola y nos habla de los buenos y de los malos peces. Bueno, pues eso es. ¿Dónde está usted, mi amigo? Porque ser cristiano no es ir a una iglesia, no es hacer una declaración verbal. Esto es seguimiento, esto es vivir conforme, esto es morir al yo, esto es renunciar a mis pretensiones. Esto es selectivo, es un privilegio. Claro que es un privilegio, por supuesto. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Ah? Y entonces el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, Pedro. Esto te lo reveló mi Padre. ¿Ah? Entonces nos habla de selectividad. Si tú eres parte del reino, eres una persona afortunada. Esto es para gritar, para decirle, Señor, gracias, porque te dignaste saber mi condición y me has dado el privilegio de ser parte del reino. Porque hay millones de seres humanos que ni siquiera saben de la existencia de Jesucristo. Bueno, conclusiones. Número 1, aquí el reino de Dios es sinónimo de cristianismo. Repito, entiendo perfectamente la teología del reino y las diferentes posturas teológicas, pero las dejo de lado intencionalmente y digo, reino de Dios, sinónimo de cristianismo. El que está en el reino de Dios es un cristiano auténtico que experimenta todos los beneficios de este sistema que gobierna el Espíritu del Señor. Así de sencillo. Conclusión número 2. Ser cristiano tiene un valor infinito. Y mire la palabra que utilicé. No dije un gran valor, no dije un inmenso valor, sino infinito. Infinito. El tener a Jesús en el gobierno de mi vida, el vivir conforme a la filosofía del cristianismo, tiene un valor que no tiene precio. No tiene precio. Costó la vida del Altísimo, la sangre de Jesús. Es infinito, Señor. No se le olvide eso. Número 3, ser cristiano tiene un costo. No es gratis. Hay que renunciar. Hay que renunciar. Hay que renunciar. Pero renunciando, tengo la libertad. Seguir a Jesús, yo no voy a decirle a usted que es la cosa más sencilla del mundo. Es nadar contra corriente, Señor. Especialmente en la época en la que nosotros vivimos. Es nadar contra corriente. Por todos los ofrecimientos inmorales que vamos a recibir. Por toda la oferta inmoral que tenemos a nuestro alrededor, no es fácil. Hay un costo que pagar, la vida. Eso te cuesta ser cristiano, te cuesta la vida, pero el cristianismo te da la vida. Entonces, como que vale la pena, ¿no es cierto? Bueno, otra conclusión, la número 4. No cualquier persona puede ser cristiano. Es selectivo. Jesús dice, no es del que quiere. Bueno, esto es el apóstol Pablo haciendo midrash y paráfrasis del texto sagrado. No es del que quiere, no es del que corre. Es de aquel de quien Dios tiene misericordia. Es selectivo. Es selectivo. Jesús dijo, te doy gracias, Dios, que escondiste estas cosas de los grandes,
de los sabios, de los entendidos, y lo revelaste a este grupo de personas, es selectivo. Por eso, si pudiera gritar y saltar, lo haría. Los alambres no me dejan, pero bueno, pero es para gritar, Señor, y decir: gracias, Señor, que tuviste misericordia y estoy ahí en ese grupo. Eso es el reino de Dios. Espero que esta palabra, que esta enseñanza sea de utilidad para su vida. Muchas gracias, que esté bien. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Realidades de la parucía del Mesías. ¿Qué clase de responsabilidad estamos nosotros asumiendo respecto al estilo de vida que llevamos? Nosotros somos esos que aguardamos al Maestro, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y el Señor nos advierte que ese venir del Señor puede ser sorpresivo y habrá que rendir cuenta de lo que nosotros tenemos. Necesitamos esta noche mirar la realidad de la parucía como algo que nos invita a reflexionar al uso que estamos dando y a rendir las cuentas necesarias de la vida que tenemos ante el Señor. Es el evento cumbre de nuestra vida, de nuestra salvación y sobre todo de la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Soy Jonathan Carvajal, pastor de jóvenes de la Iglesia Comunidad Cristiana acá en Tegucigalpa, Honduras. Estudié el Diplomado de Predicación y Elocuencia en la Universidad para Líderes, un programa que me dio las herramientas necesarias para poderle hablar a los millennials y a la generación Z. Te invito a que puedas añadir estudio a tu vida y estoy seguro que tu ministerio va a cambiar para siempre. Que el Señor te bendiga. Iglesia.edu es un ministerio de universidad para líderes y nuestro objetivo es edificar a pastores y a líderes del continente. Me encantaría que te hicieras miembro de Iglesia.edu. Escribe por favor a nuestro correo electrónico y déjanos saber de tu interés. Muy pronto vamos a estar teniendo una reunión de trabajo. Queremos hacer cosas importantes en este momento que el mundo necesita de hombres y de mujeres como tú. Por favor, déjanos saber acerca de tu interés. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.